Molt bon dia a tots i totes, molt buenos días a tots i totes. Comencem aquesta sessió extraordinària i urgent del ple de la corporació del dia 10 de febrer de 2022, que té com a primer punt ratificar la urgència de la convocatòria. Comentaris en aquest punt? Passem directament a ratificar la urgència de la convocatòria. Vots en contra? Abstencions? Queda, per tant, ratificada la convocatòria, la urgència de la convocatòria, i passem a l'únic punt d'aquest ple extraordinari, que és l'expedient 907750P, modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional 182/2021 i del Real Decret Llei 26/2021 de 8 de novembre. Intervencions? Suposo que sí. Hi ha vots particulars, així que com ja sabeu n'hi ha dos vots particulars que després se produirà la lectura dels mateixos i la votació a banda dels mateixos abans de fer la votació definitiva, segons m'estava explicant Fina. Javier. Buen día a todos. Traemos la modificación de la ordenanza, de la conocida como plusvalía, no por decisión nuestra, sino, como sabéis, y ya ha comentado el alcalde, pues por la sentencia del Tribunal Constitucional y el posterior Real Decreto Ley que nos apremiaba a regular en 6 meses lo dictaminado por el Tribunal, y de forma que nuestra ordenanza pues pasara a estar dentro de la legalidad, digamos. Nosotros la traemos hoy por urgencia, pues por el límite es inicios de mayo, pero sabemos que el trámite de regular ordenanzas pues siempre es farragoso. En este caso, pues desde el Departamento de Gestión Tributaria pues ha trabajado rápido en esta modificación. Agradecérselo al departamento. A petición mía nos acompaña el jefe de sección, Toni Farcadell. Y al final hablamos de modificación, pero la realidad es que, como ha cambiado la forma del cálculo del impuesto, pues hablamos realmente de una modificación sustancial, ¿no? El Gobierno, pues con este Real Decreto Ley ya convalidado, nos da 2 opciones de tributación, una objetiva y otra de estimación directa. La objetiva pues va a pasar a tener, ya tiene realmente desde que se dictó el Real Decreto Ley, como base el valor catastral modificado por unos coeficientes y el tipo impositivo, pero siempre dando la opción al sujeto pasivo pues que opte por la estimación directa, que lo que va a tener en cuenta es el precio de adquisición y el precio de posterior transmisión, ¿no? el de escrituras, ¿no? Y teniendo en cuenta el valor del suelo de esa diferencia, pues posteriormente aplicarle el tipo impositivo. Y una de las cuestiones ya anteriormente que había dicho el Tribunal Constitucional, pues es evidente que las transmisiones que no hayan tenido incremento de valor pues estarán exentas. También ya se fijaban algunas bonificaciones y siguen estando presentes, y en base pues esta es lo que se ha hecho, ¿no? Al final, el fondo del tema pues se fija un tipo impositivo del 22%, que en la versión más, diré, hiperpositiva, tendrá una reducción en los ingresos de 183.000 euros aproximadamente respecto a la media de los últimos 4 años. Pero ya digo que esto es la versión hiperpositiva, y además teniendo en cuenta pues lo imprevisible que es el cálculo de este impuesto, porque la fórmula de cálculo es completamente nueva y porque siempre el sujeto pasivo va a tener la opción, en los casos que le favorezca, pues de tributar por la estimación directa y no por la estimación objetiva. De ese modo, pues traemos esta propuesta. Evidentemente, desde la parte política y técnica, pues se verá cuál está siendo la tributación de los sujetos pasivos, cuál está siendo la recaudación, y posiblemente pues en próximos años habrá que determinar, ya una vez haya entrado en marcha estas nuevas fórmulas de cálculo, cómo viene funcionando este impuesto de la plusvalía. Y nada, poco más.
solicito la aprobación. Es un impuesto, algunos pues lo consideran que no debería existir o que tal, pero bueno, existiendo y siendo posiblemente el segundo impuesto de recaudación municipal, pues es evidente que los presupuestos municipales y la recaudación están íntimamente ligados con su existencia y por eso tenemos que aprobar esta ordenanza. Gracias. Muchas gracias, Javier. Intervenciones en primer turno. Alejandro, adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero de todo, comentar al señor Javier que dice que la decisión no es suya. Bueno, no será suya a nivel personal, pero a nivel político es suya. Su partido es el que ha impuesto este Real Decreto, el que lo ha creado, digamos. Ustedes son los que lo ejecutan, digamos, a nivel municipal. Voy a ser breve, sinceramente, porque mi partido, como muchos ya sabrán, desde luego está en contra de todos estos tipos de impuestos. Es más, lo que solicita mi partido es la supresión a nivel nacional tanto del impuesto de patrimonio como el de sucesiones y donaciones y como el de plusvalías a nivel municipal. El Tribunal Constitucional ya se manifestó ante este tipo de impuesto. Y ahora, pues bueno, los partidos del consenso progre pues crean otro cálculo, otra forma para intentar trampear a todos los españoles. Lo peor de todo es que, aun estando un poco más de acuerdo, porque beneficia un poco más a los ciudadanos, con los votos particulares tanto de IP como del PP, desde luego nuestro voto va a ser en contra. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, aunque beneficien, lo que realmente beneficia es lo que decía el Tribunal Constitucional. Y es lo que hizo, suprimir la plusvalía. Ya está, es que no hay nada más. Al final, si el Tribunal Constitucional habla y dice una cosa, donde ya hace muchos años se ha estado cobrando a todos los ciudadanos una tasa, un impuesto que no era legal, estamos como posiblemente como en los estados de alarma, que han sido anticonstitucionales, y como una serie de medidas, que ya lleva 3 el gobierno actual, que son anticonstitucionales. Pero ellos siguen trampeando y dándole la vuelta a todo lo que puedan. ¿Quiénes son los perjudicados? Los ciudadanos. Por mucho que quieran darle la vuelta, por mucho que quieran vender la noticia de que no, es que el ayuntamiento dejará de recibir 180 y pico o 100 y pico mil euros. No, pero es que a lo mejor no tendría que recibir ese tipo de dinero. Es tan fácil como eso. Si el Tribunal Constitucional habla, será por algo. Tendrá una argumentación. Luego otra cosa es que queramos darle la vuelta a la tortilla y cobrar de otra manera. ¿Total para qué? Para financiar al final lo que a muchas personas no les gusta oír, pues los chiringuitos, la malversación, etc., etc., etc. Pero bueno, allá vosotros. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Más intervenciones en primer turno. Adelante, Salva. Buen día. Bueno, como todos conocéis, se ha hecho pública muchísimas veces desde Ciudadanos. Llevamos años denunciando que este impuesto era inconstitucional. No podemos continuar con una situación que se generó en el año 2017. La regulación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de la naturaleza urbana, popularmente conocido como la plusvalía, y que se ha visto alterada tras dictarse diversas sentencias tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo. El impuesto de la plusvalía supone uno de los principales tributos con mayor capacidad recaudatoria por parte de los municipios. No se puede seguir desamparando a los ayuntamientos, dejando que naveguen en la incertidumbre. Desde Ciudadanos pedimos al Gobierno de España que asuma su responsabilidad y apruebe cuanto antes un plan de financiación complementaria urgente para que los ciudadanos de todos los municipios no vean afectados sus servicios por culpa de la inacción de los diferentes gobiernos de todos estos años.
Existe una concurrencia de tributos sobre la transmisión de inmuebles que genera una situación de doble o triple imposición. Ante esta situación, plantearon la supresión de la plusvalía como forma de acatar la sentencia y dar coherencia e integridad al sistema tributario, estableciendo una participación de las entidades locales en los tributos que gravan los beneficios de la transmisión de inmuebles, como el IRPF o el impuesto de sociedades. Esta fórmula evitaría la situación actual, que en la práctica somete a familias y empresas a una situación de doble imposición por la transmisión de inmuebles, sin que ello comporte una reducción de los recursos para las administraciones locales. También supondría una mejora en la gestión y combate de fraude fiscal al dejarse en manos de la AEAT y las haciendas forales la gestión, inspección y recaudación de los tributos. Queremos decir que estamos en contra, como hemos dicho públicamente, de este impuesto. La realidad es la que es. Los ayuntamientos necesitan tener fondos para poder cubrir sus gastos. Se nos plantean unas fórmulas y, evidentemente, por responsabilidad no podemos decir no nos gusta, pero tampoco podemos decir, decir que sí, porque estamos en contra. Pero por responsabilidad no podemos decir tampoco que no. Posiblemente nos abstendremos. Estamos también interesados en saber las propuestas del Partido Popular y de IP y en base a eso también decidiremos nuestro voto. Gracias. Gracias, Salva. Adelante, Sergio. Buenos días. ¿Se oye? Sí. Bueno, muy brevemente para intentar explicar el voto particular que hemos emitido ahora en la comisión informativa. Y es que, comentaban quien me ha precedido en el uso de la palabra, que se tratan de unas sentencias ya desde el año 17 y 19 que el Constitucional, por así decirlo, declaró inconstitucional el impuesto de la plusvalía, por una cuestión que era, aparte, básicamente es de cómo se hacía el cálculo de ese incremento de valor, es decir, qué criterios objetivos se utilizaban. Por lo tanto, cuando se estaba atacando el cómo calcular esa base imponible. Y eso ha sido el objeto de esta modificación, la base, es decir, saber cuánto realmente puede producirse esa plusvalía y sobre ese cálculo se le aplica una cuota. Y ahí es donde se produce una nueva modificación en esta propuesta que trae el equipo de gobierno, que aprovechando esa adaptación al decreto se modifica la cuota, donde nosotros no estábamos de acuerdo. Esa cuota estaba al 20% y pasa del 20 al 22%. Nosotros creemos que si lo que se hace es ajustarse a esa realidad tributaria, entendemos que al ciudadano se le debe seguir manteniendo la cuota que venía pagando. Ya en su momento se producía el hecho antes de estas sentencias que incluso si alguien vendía por debajo de valor, pues por una situación de necesidad en ese momento, porque tenía necesidad de hacer efectivo y podía vender por debajo del precio de mercado. Daba igual, porque como se fijaban con esos criterios, siempre se entendía que había una plusvalía. Y aunque tú perdías dinero, tenías que pagar un impuesto. O, aunque pudieses ganar cierta cantidad de dinero, si tu valor catastral era más alto, pues te decía que tu plusvalía era mayor que la realmente realizada. Eso es lo que las sentencias han venido a decir, oiga, eso así no se podía hacer, y se hace un doble sistema, uno objetivo y otro que es opcional también para el interesado. Al final, ¿qué proponemos? Pues que donde no hacer mención alguna a la cuota, donde estaba establecida en el 20% y mantenerla en ese 20%, y porque además, ya se dice, no se sabe realmente cuál puede ser el impacto, pues porque con esos dobles sistemas de comparar dos sistemas objetivos, pues es difícil predecir cuáles pueden ser sus efectos. Pero desde luego lo que nosotros planteamos es que la cuota tributaria se mantenga. Gracias.
Gracias, Sergio. ¿Más intervenciones? ¿Todo esto en primer turno? Sí, adelante, Juan. Buenos días. Bueno, voy a explicar, argumentar el sentido de nuestro voto particular. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la plusvalía o el impuesto que grava el incremento de los terrenos de naturaleza urbana se devenga exactamente en el mismo momento que el impuesto de transmisiones patrimoniales o el impuesto de sucesiones o el de donaciones, según sea el carácter de la transmisión. Y hace exactamente un año, en este pleno, aprobamos una moción por unanimidad instando a la Generalitat, porque el impuesto de transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones es un impuesto autonómico, instando a la Generalitat que corrigiera el trato mucho más gravoso que sufren los impuestos en el puerto respecto a los que están situados en Sagunto. Que todo el mundo estaba de acuerdo que era un tratamiento injusto, porque quiero recordar que la Generalitat, sin saber muy bien por qué, cogía el valor, para obtener la base imponible de ese impuesto de transmisiones patrimoniales, cogía el valor catastral de los inmuebles situados en el puerto y lo subía un 10%. ¿Por qué? ¿Ha hecho usted una ponencia de valores paralela al catastro? No. Y a la vez, los inmuebles situados en el casco histórico de Sagunto los bajaba un 10%, menos 10%, más 10%, 20% de diferencia en la base imponible, teniendo en cuenta, todo el mundo está de acuerdo, que el catastro ya recoge el mayor valor de los inmuebles en el puerto, a santo de que la Generalitat, como decía, sin saber muy bien por qué, hace esa corrección. Pagamos un 20% más por esos impuestos de transmisiones patrimoniales, de sucesiones y de donaciones. Voy a poner un ejemplo. Para un inmueble de unos 90, 100.000 euros pagamos 2.500 euros más en el puerto que en Sagunto. Bien, el impuesto de plusvalía, que es lo que estamos debatiendo ahora, se devenga exactamente en el mismo momento que ese impuesto autonómico. Y entendemos desde la iniciativa porteña que este ayuntamiento podría y debería haber hecho un intento de mitigar ese trato mucho más gravoso para los inmuebles situados en el puerto. Y de hecho el Real Decreto Ley lo permite. El Real Decreto Ley dice en uno de sus artículos que los ayuntamientos podrán reducir el valor de los inmuebles, el valor catastral de los inmuebles a los solos efectos de este impuesto, por supuesto, hasta un 15%. Nada impide, por tanto, que este ayuntamiento hubiera aplicado esa rebaja a la hora de calcular la plusvalía del 15% de los valores catastrales en los inmuebles, para los terrenos situados en el puerto. Que no hubiera alcanzado, por supuesto, el 20% del impuesto de transmisiones, que grava la totalidad del valor transmitido. La plusvalía solo grava el incremento del valor y además de los terrenos, pero hubiera sido una muestra de voluntad ante ese acuerdo que se tomó en este pleno, precisamente. El secretario nos ha hecho una objeción en la comisión diciendo que, bueno, ese 15% de reducción debería aplicarse a todo el municipio. No necesariamente, porque si esa hubiera sido la voluntad del legislador, no lo hubiera puesto. ¿Para qué vamos a rebajar el valor catastral de todo el municipio? ¿Para tener menos recaudación? Pues pon una cuota menor, en vez de un 22%, como es en este caso, pon un 10%. ¿Para qué esa salvaguarda? Precisamente para poder operar sobre parte del municipio. Voy a poner un ejemplo. La plusvalía grava el incremento de los terrenos de naturaleza urbana por la acción urbanística de los ayuntamientos, pero esa intervención urbanística no es de la misma intensidad en todo el municipio a la vez, por razones obvias. Lógicamente, los ayuntamientos operan en un momento determinado, en una determinada zona, con mayor dotación de servicios, con mayores zonas verdes. Esas zonas tienen un incremento de valor de los terrenos mucho mayor que otras zonas donde no se actúa, donde el mobiliario urbano se deteriora, las instalaciones, el alumbrado se deteriora y esos terrenos pierden valor. Hay que esperar una revisión catastral que se produce cuando se produce para que el impuesto sea justo. No, de ahí la voluntad del legislador, la posibilidad del legislador de que los ayuntamientos minoren hasta un 15% a los solos efectos de la plusvalía los valores catastrales. Esta posibilidad la hemos apuntado en numerosos debates sobre impuestos que se han producido en este ayuntamiento. De la iniciativa porteña siempre hemos defendido que este ayuntamiento tenía herramientas a nivel de ordenanza, a nivel reglamentario, para hacer esas correcciones y poder mitigar, como decía, ese trato mucho más gravoso que tenemos en los inmuebles en el puerto. Y cité textualmente en esos debates la posibilidad de poder regular la ordenanza sobre la plusvalía, que es absolutamente potestatoria o tiene absoluta potestad los ayuntamientos para regular ese impuesto. Por tanto, ese es el sentido de nuestro voto particular, que esperemos que, en fin, que cuente con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. ¿Más intervenciones?
Segundo turno. Adelante, Sergio. Bueno, por clarificar un poco más, debate no, porque como no se nos ha contestado no hay debate, ¿no? Pero bueno, la sentencia lo que pretendía o el objetivo era modificar claramente ese sistema objetivo de determinación de la base imponible del impuesto de la plusvalía para que reflejase en todo momento la realidad. En la situación actual, la realidad no es subir la cuota del 20 al 22, porque eso no lo dice la sentencia. La sentencia, ¿qué quiere decir con ese ajustarse a la realidad? Pues tributar de acuerdo a una base imponible que se debe calcular de otra forma como se venía calculando hasta la fecha, porque lo que hacía eso era perjudicar al ciudadano. Lo he dicho anteriormente, vecinos que perdían en una transmisión pagaban plusvalía. Y en esa misma, si resulta que del 20 se pasa al 22, se perjudica al ciudadano, se perjudica al vecino y no se ajusta a la realidad. Porque la sentencia no trata cuando el objetivo de esa sentencia no es que se modifiquen las ordenanzas para que la recaudación siga siendo la misma. Ese no lo dice la sentencia. La sentencia está diciendo, oiga, es que usted a la forma de calcular se está haciendo mal y se está perjudicando al vecino. Porque si no, ese sentido, no tiene sentido la finalidad de la sentencia en ese objetivo de ajustarlo a la realidad y a la capacidad del contribuyente. Y por eso, ese voto particular al que espero pues el equipo gobierno se haga eco y en ese rescate en personas pues vea claro que ese mantener el tipo independientemente de, evidentemente, adaptarlo a la realidad objetiva que exigía la sentencia. Gracias. Gracias, Sergio. Javi, ¿cierras el debate? Sí. Muy bien. Bueno, tampoco, no he tenido ni tiempo, pensaba contestar, pero no me han dado la opción. Sí, pero que no me he dado ni cuenta cuando tenía la opción. Bueno, concluyendo, al señor Vila, el Constitucional no dice que es ilegal el impuesto de la plusvalía, sino la fórmula de cálculo, y luego el Gobierno pues lo corrigió. Ahora, si se vuelve a recurrir por su partido o alguien, pues el Tribunal Constitucional, cuando toque, volverá a dictar sentencia. Aunque, bueno, podría usted condicionar su partido a ayuntamientos en los que apoya a la alcaldía y ya veremos al final de este periodo cuántos ayuntamientos donde Vox está condicionando alcaldías han suprimido el impuesto a la plusvalía o no. Lo haremos de aquí a unos meses porque hasta mayo pues se van a ir aprobando. Le haré yo la tablita cuando llegue el momento. Sobre la modificación, pues bueno, como he dicho, se fija una nueva fórmula de cálculo, puesto que la anterior se ha declarado constitucional, y en base a ello pues se fija un tipo impositivo. El señor Muniesa mantiene ahí, se sube del 20 al 22, no, se fija en el 22 y también habrá ayuntamientos, estoy seguro, que gobierna el PP, que pondrán el 25 o el 28. Aquí, pues haciendo las estimaciones, posiblemente si hubiera gobernado el PP, pues lo subiría más, pero como estamos nosotros, mantenemos la recaudación. Y bueno, y cuando acabe el proceso hasta mayo, pues haremos la tablita de los ayuntamientos donde gobierna el PP a ver cómo va su recaudación. Aquí la realidad es que hacemos una rebaja a los ciudadanos porque en la posibilidad más hiperpositiva se va a recaudar menos. Así que en cada uno de los recibos que se acaban autoliquidando,
pues serán menor. Y es evidente que con las nuevas fórmulas de cálculo, pues se podrá incluso rebajar más el tipo y adaptándolo pues a lo que ya se venía haciendo desde sentencias anteriores, que ya decía que si no había incremento del valor, pues evidentemente no se liquidaba. Nosotros vamos a fijar el 22 y ya digo que se analizará la recaudación que haya este año, los próximos, y se modificará el tipo pues conforme las corporaciones sucesivas pues vayan decidiendo. Respecto a la propuesta de iniciativa porteña, teniendo la duda de la legalidad o no, lo normal sería votar la retirada. No lo vamos a hacer porque sabemos que no suele ser de buen gusto retirar los puntos y lo rechazaremos. Más que nada con esa duda de legalidad. Al final el señor Guillén suele gustarle el minuto de gloria aquí y no plantear esto el lunes para que lo estudiemos de verdad. Entonces, al final lo que acaba es esas buenas propuestas que se podrían estudiar, las saca en el último minuto para que no se puedan ni siquiera llevar a cabo. Ya más que nada porque la duda de legalidad, yo no soy jurista y no puedo decir si realmente se podría aplicar. Vaya por delante que la forma de calcular el impuesto de sucesiones, transmisiones y donaciones desde el 1 de enero es el valor de referencia, ya no es el valor catastral, lo cual no sé si favorece o desfavorece a los contribuyentes, pero ya no es el valor catastral. En su día estoy de acuerdo que durante todo este año, y veremos ahora cómo la Consellería de Hacienda, pues cómo sigue tratando estos impuestos. Yo espero que una vez el valor de referencia es el tipo, pues ya no exista esa manifiesta discriminación que nunca hemos negado que ha existido en los últimos años en esos impuestos entre las viviendas de núcleo histórico y las ubicadas en el puerto. Vamos a ver cuando se aprobó por unanimidad, pues evidentemente se transmitió a la Consellería que no tenía ningún sentido esa discriminación que había en ese punto, pero solo en ese punto. Y bueno, ya digo que ahora siendo el valor de referencia, pues estaremos atentos a ver qué ocurre. Hoy veníamos a hablar de la plusvalía. Esa propuesta que se hace, yo creo, la vamos a rechazar hoy, lo cual no quita que si sigue habiendo esa discriminación, pues estudiemos para próximas modificaciones. Y nada, espero que la propuesta se apruebe. Gracias. Muchas gracias, Javier. Con esto cerramos el debate y pasamos primero a los votos particulares y después pasamos al voto en sí, o sea, a la moción en sí, perdón. Por tanto, primero vamos a votar el voto particular que emite, no sé si ponía el señor González, pero no sé si es el señor Guillén, pues lo digo a efectos del acta, ¿no? El señor Guillén, en representación del Grupo Municipal Iniciativa Porteña, y que reza así, según me dice la parte técnica: aplicar a los terrenos urbanos con código postal 46.520 una disminución del 15% en el valor catastral a los solos efectos de este impuesto, como permite el Real Decreto Ley, con el objetivo de limitar la discriminación que sufren los inmuebles situados en el puerto respecto de los de Sagunto en el impuesto de transmisiones patrimoniales, en el impuesto sobre sucesiones y en el impuesto sobre donaciones. ¿Ese es correcto, Juan? Es correcto. Entonces, primero votamos este voto particular, ¿de acuerdo? ¿Votos en contra de este voto particular? Partido Socialista, Izquierda Unida, Compromís. Son 14 votos en contra. Perdón, y Vox. No, son 14 con Alejandro, sí. 14 votos en contra con Alejandro. ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Iniciativa Porteña, Partido Popular, Ciudadanos, concejal no adscrito. Por tanto, 5 y 3, 8, 9 y 10. 10 votos a favor. Queda, por tanto, rechazado este voto particular.
Pasamos al siguiente voto particular, que en este caso lo emite el señor Muniesa, en representación del Grupo Municipal Popular, y que dice, donde dice artículo 8, cuota tributaria, la cuota íntegra de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo impositivo del 22%, debe decir, artículo 8, cuota tributaria, la cuota íntegra de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo impositivo del 20%. ¿Es así, Sergio? Muy bien, pues pasamos a la votación de esta moción, de este voto particular, perdón. Votos en contra. Partido Socialista, Izquierda Unida, Compromís, Vox, que son 14 votos en contra. Votos a abstenciones. Votos a favor. Iniciativa Porteña, Partido Popular, Ciudadanos, concejal no adscrito, por tanto 10 votos a favor. Queda, por tanto, también rechazado este voto particular. Y ahora pasamos al voto de la modificación de la ordenanza fiscal en sí, que es tal y como en su formato original, en su expresión original. Votos en contra de esta modificación de ordenanza. Iniciativa Porteña, Partido Popular y Vox. Esos son 9 votos en contra. Abstenciones. Ciudadanos y concejal no adscrito, 2 abstenciones. Votos a favor. Partido Socialista, Compromís, Izquierda Unida, que en este caso son 13 votos a favor. Queda, por tanto, aprobada esta modificación de la ordenanza. Y dado que hoy era extraordinario, pues ya no hay nada más que hablar. Así que muchas gracias a todos y todas por vuestra presencia y que tengáis un buen jueves.